Algo venía encima del tráiler. Lo que voy a contar pasó en 2018, y aunque ya han pasado varios años, todavía hay noches en las que despierto sudando, convencido de que sigo escuchando aquello sobre el techo de la cabina. Nunca fui de creer en historias de carretera. Llevo más de 10 años trabajando como trailero y uno aprende rápido que el miedo es parte del oficio. Asaltos, accidentes, quedarse tirado en medio de la nada, dormir pocas horas, uno termina acostumbrándose a todo. También aprende que entre traileros siempre existen rumores, rutas malditas, mujeres que aparecen en medio del camino, gente que desaparece en tramos específicos. Yo siempre decía lo mismo. El cansancio hace ver cosas. Hasta aquella noche. Era noviembre de 2018. Me habían asignado un viaje desde Durango hacia Tamaulipas transportando maquinaria pesada. No era una ruta nueva para mí, pero sí un tramo que casi todos evitaban manejar de madrugada, una carretera vieja, larga, llena de curvas y zonas donde la señal desaparecía durante kilómetros. Aquel día yo había descansado bien. Comí tranquilo, tomé café y hasta dormí unas horas en un paradero. No tenía sueño. No estaba cansado. Lo digo porque durante años intenté convencerme de que todo fue producto de mi mente. Pero no lo fue. La lluvia empezó cerca de las 11 de la noche. No era fuerte, solo constante. Esa lluvia fina que vuelve todo gris, incluso en la oscuridad. Dentro de la cabina hacía frío. Un frío raro. No natural. Porque el calefactor funcionaba perfectamente y aún así parecía que alguien hubiera dejado una puerta abierta hacia un congelador. El vidrio del copiloto comenzó a empañarse. Luego el parabrisas. Tuve que tomar un trapo para limpiar. Y fue entonces cuando vi algo. Al principio pensé que era suciedad. Una marca. Como una huella. Pero estaba del lado de adentro del cristal. La forma era extraña. Parecía una mano, aunque demasiado grande. Los dedos eran largos. Antinaturales. Le pasé el trapo. Desapareció. Seguí manejando. 30 segundos después volvió a aparecer. Pero ahora no era una sola. Había dos. Una encima de otra. Marcadas desde el interior. Como si alguien hubiera apoyado las manos ahí observando la carretera junto a mí. Sentí un vacío horrible en el estómago. Miré el asiento del copiloto. Vacío. La parte trasera de la cabina. Vacía. Traté de ignorarlo. Encendí la radiofrecuencia para hablar con otros traileros. Solo había interferencia. Un ruido metálico. Estática. Y algo parecido a respiraciones. La apagué de inmediato. Fue ahí cuando escuché el primer golpe. Venía de atrás. Del remolque. Un golpe tan fuerte que hizo vibrar el volante. Miré el espejo lateral. Oscuridad. Lluvia. Nada más. Después vino otro. Y otro. No parecían movimientos de carga. Parecían golpes desesperados. Como si alguien estuviera encerrado dentro. El miedo empezó a subir lentamente por mi cuerpo.
Me repetía que era el metal, la carretera, cualquier explicación lógica. Hasta que escuché algo peor. Pasos. Encima de la cabina. Lentos. Pesados. Como botas mojadas caminando sobre el techo. Paso. Silencio. Paso. Arrastre. Paso. Se detuvieron justo arriba de mí. El aire dentro de la cabina cambió. El frío se volvió insoportable. Podía ver mi propio aliento. El olor llegó segundos después. Tierra mojada. Óxido. Y algo más. Algo parecido al olor de ropa guardada demasiado tiempo. Mezclado con carne podrida. Sentí ganas de vomitar. Entonces ocurrió. Algo golpeó el techo. Tan fuerte que pensé que el metal se iba a hundir. Instintivamente miré hacia arriba. Y escuché un rasguño. Largo. Lento. Como uñas enormes arrastrándose sobre la lámina. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo. Apreté el acelerador. La lluvia empeoró. Las manos comenzaron a aparecer una tras otra sobre los vidrios. No eran normales. Había pequeñas. Como de niños. Otras grandes. Algunas parecían tener dedos torcidos. Todas mojadas. Todas marcadas desde adentro. Como si algo invisible viajara conmigo. Entonces la radio se encendió sola. La pantalla ni siquiera estaba iluminada. Pero una voz comenzó a escucharse. Distorsionada. Rota. Lejana. Como si hablara desde debajo del agua. No te detengas. La voz desapareció. Luego volvió. Más desesperada. No abras. Y después, algo habló detrás de mí. Dentro de la cabina. Una respiración pegada a mi oído. Tan cerca que sentí humedad sobre el cuello. Ya nos vio. El cuerpo entero se me paralizó. No tuve valor para mirar atrás. Solo manejé. Más rápido. Más rápido. Hasta que vi algo parado a un costado de la carretera. Un hombre. Muy alto. Demasiado alto. Completamente inmóvil bajo la lluvia. Pero algo estaba mal. Sus piernas no tocaban el suelo. Flotaba apenas unos centímetros. Y cuando mis luces lo iluminaron, vi que no tenía rostro. Solo oscuridad. Aceleré con todas mis fuerzas. Entonces algo cayó sobre la cabina. Un peso brutal. El tráiler se sacudió. Escuché manos. Decenas de manos. Arrastrándose sobre el metal. Golpeando. Rascando. Tratando de entrar. Las ventanas comenzaron a empañarse solas. Y sobre el vidrio del copiloto apareció una frase escrita lentamente.
como si alguien la trazara con un dedo invisible. No mires arriba. Por instinto. Miré. Y ese fue mi peor error. A través del reflejo del parabrisas lo vi. Había algo pegado al techo. Una figura imposible. Larga. Torcida. Con brazos exageradamente extensos. La piel oscura, mojada, adherida al metal como una araña gigantesca. Y su rostro. Dios mío. Su rostro parecía formado por muchas caras aplastadas entre sí. Adultos. Niños. Todos moviendo la boca al mismo tiempo. Como si quisieran respirar. Como si estuvieran atrapados. Perdí el control del volante. Casi me salgo de la carretera. No sé cómo logré llegar a una vulcanizadora iluminada kilómetros después. Bajé temblando. Los hombres que estaban ahí no parecieron sorprendidos. Solo me miraron. Uno preguntó: ¿también escuchaste los golpes? No respondí. Ellos salieron hacia el tráiler. Y el silencio que hicieron me asustó más que cualquier cosa. Porque uno de ellos se persignó. Todo el remolque estaba cubierto de manos embarradas de lodo. Pero eso no fue lo peor. Había marcas de algo enorme sobre el techo. Como si algo hubiera venido acostado encima del tráiler durante kilómetros. Uno de ellos me contó que años atrás un autobús de migrantes había caído a un barranco cerca de ahí. Muchos murieron aplastados, sin poder salir. Desde entonces, algunos traileros aseguraban que algo intentaba subir a los camiones. Y a veces lo conseguía. Pensé que todo terminó esa noche. Pero 3 días después, al bañarme, encontré algo en mi espalda. Moretones. Largos. Oscuros. Como dedos demasiado grandes. Y debajo de ellos, marcadas sobre mi piel. Pequeñas huellas de manos infantiles. Como si alguien hubiera estado aferrándose a mí mientras manejaba. Desde entonces dejé las rutas nocturnas. Pero hay algo peor. Hay noches en las que despierto porque escucho un sonido afuera de mi casa. Muy despacio. Sobre el techo. Pasos húmedos. Pesados. Arrastrándose. Como si algo todavía siguiera esperando arriba. Kilómetro 214. Me llamo Esteban Ríos y llevo más de 20 años manejando tráiler. He recorrido casi todas las carreteras del norte del país, desde Sonora hasta Veracruz, pasando por brechas donde uno aprende que el miedo no siempre viene de los vivos. Lo que voy a contar pasó en 2018, cuando trabajaba para una empresa de transporte en Durango. Nunca he sido creyente de fantasmas ni de historias de carretera. Siempre pensé que los traileros exageraban para matar el aburrimiento o para meter miedo a los nuevos. Hasta que me tocó a mí. La ruta era de Durango hacia Monterrey, una carretera larga, pesada y cansada. No era peligrosa solo por los asaltos. Había algo más. Algo de lo que casi nadie hablaba directamente. Le decían el hueco del kilómetro 214. La primera vez que escuché ese nombre fue en el comedor de la empresa.
Un operador viejo, de esos que parecían tener el rostro tallado por el sol y el diésel, me miró cuando escuchó mi destino. Si escuchas algo detrás de la cabina, no te detengas. Eso fue todo. Ni siquiera levantó la mirada de su café. Pensé que era una broma. Mi unidad era un Kenworth viejo, sin cámara trasera y con el típico espacio entre la cabina y la caja del tráiler. Ese hueco donde van cables, mangueras y conexiones metálicas. Lo normal. Salí cerca de las 10 de la noche. Las primeras horas fueron tranquilas. Música baja, café amargo y el sonido constante del motor. A veces la carretera parece hipnotizarte, las líneas blancas, la oscuridad, el silencio. Uno entra en automático. Pasando la medianoche vi el letrero. KM 214. No pensé nada raro. Hasta que escuché el primer golpe. TUM. Sonó detrás. Seco. Como si algo pesado hubiera caído sobre la caja. Miré el retrovisor. Nada. Pensé que alguna tarima se había movido. Luego volvió. TUM. Más fuerte. Apagué la música. El sonido regresó. TUM. 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 Pero había algo raro. Parecía avanzar. Como si aquello no estuviera dentro de la caja. Como si se estuviera moviendo hacia mí. Sentí un frío extraño en el pecho. Entonces recordé lo que dijo el trailero viejo. No te detengas. Subí un poco la velocidad. Los golpes comenzaron a hacerse más rápidos. TUM. 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 Después escuché otra cosa. Metal arrastrándose. Algo raspando. Como uñas gruesas sobre fierro oxidado. Miré el espejo lateral. Y vi algo. No completamente. Solo una forma negra. Alta. Pegada al hueco entre cabina y remolque. Al principio pensé que era un hombre intentando subirse. Pero no era posible. Íbamos a más de 100 kilómetros por hora. Además, aquello estaba completamente inmóvil. Pegado al metal. Como si el viento no lo tocara. Sentí el cuerpo helado. Quise convencerme de que estaba cansado. Que estaba imaginando cosas. Hasta que escuché una respiración. Atrás de mí. Dentro de la cabina. Lenta. Húmeda. Como alguien enfermo intentando llenar los pulmones. Volteé. No había nadie. Pero el vidrio de la ventana del copiloto comenzó a empañarse. Y apareció algo escrito. Desde afuera. Como si un dedo invisible lo trazara lentamente. Ya te vi. Sentí que casi me iba del carril. Apreté el volante tan fuerte que me dolieron las manos. El radio comenzó a llenarse de interferencia. Después una voz. Muy baja. Casi un susurro. No llegues. La apagué de inmediato. Aceleré.
No sé cuánto tiempo pasó. Quizá 10 minutos. Quizá una eternidad. Pero los golpes seguían acercándose. Hasta que sentí algo detrás de mi asiento. Un peso. Como si alguien estuviera agachado justo atrás de mí. Podía sentirlo. No escucharlo. Sentirlo. El aire cambió. Olía a humedad. A tierra mojada. A algo podrido. Entonces vi algo reflejado en el parabrisas. Una cara. No enfrente. Atrás de mí. Muy cerca. Piel gris. La boca demasiado abierta. Los ojos hundidos. Como un cadáver mojado. Y sonriendo. No grité. Ni siquiera pude moverme. Lo peor fue escuchar su voz. Muy cerca de mi oído. Ya frenaste una vez. Sentí que el corazón se me cayó al estómago. Porque era verdad. 20 minutos antes había reducido velocidad para pasar un retén militar. No me había detenido. Pero sí frenado. Y parecía que eso había sido suficiente. El motor comenzó a fallar. Las luces parpadearon. Vi el tablero apagarse. Pensé que iba a morir. Pero adelante apareció una gasolinera. Pequeña. Vieja. Con luces amarillas. Entré casi chocando. Y en cuanto crucé el estacionamiento, todo desapareció. Silencio absoluto. No había golpes. Ni respiración. Ni olor. Bajé temblando. El despachador, un hombre anciano, me miró raro. Después volteó hacia el hueco del tráiler. Su cara cambió. Nunca olvidaré lo que dijo. ¿Por qué lo trajiste hasta aquí? Sentí que algo me observaba. Volteé lentamente. En el espacio entre la cabina y la caja. Había marcas profundas en el metal. Como dedos. Largas. Hundidas. Y en el polvo negro del remolque alguien había escrito una frase. Una frase que sigo viendo en pesadillas. La próxima vez si te subes conmigo. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La carga del kilómetro 117. Nunca he sido un hombre miedoso. Llevo más de 20 años manejando tráileres por carreteras donde hasta el aire parece abandonado. He cruzado caminos vacíos en plena madrugada, dormido junto a gasolineras donde se escuchan peleas entre borrachos y atravesado zonas donde uno aprende a no detenerse aunque vea luces extrañas entre el monte. Pero lo que me pasó en octubre del 2018, en una carretera olvidada entre Durango y Zacatecas, fue algo que todavía me despierta sudando. Y lo peor de todo, es que sé que aquello era real. Mi nombre no importa demasiado. Digamos que me llamo Héctor. Aquella semana me habían mandado a entregar una carga de refacciones industriales a un almacén cerca de Fresnillo.
Era un viaje largo, pesado y aburrido. Ya eran casi las 2 de la mañana cuando terminé de descargar y emprendí el regreso hacia Torreón. La carretera estaba prácticamente muerta. Ni un solo coche. Ni un solo camión. Solo oscuridad. De esa oscuridad espesa que parece tragarse los faros. Recuerdo perfectamente el cansancio. Sentía los ojos pesados y el cuerpo molido. Por eso, cuando vi algo moviéndose a un costado de la carretera, pensé primero que era un perro o algún animal grande. Pero no. Era una persona. Un hombre. Estaba parado junto a un poste kilométrico oxidado. Muy derecho. Inmóvil. Llevaba un impermeable negro viejo, botas cubiertas de tierra y algo raro colgando del hombro. Una bolsa de lona oscura. No levantó la mano para pedir ride. No hizo señas. Solo me observó. Debí seguir de largo. Hoy entiendo eso. Pero la soledad en carretera es extraña. Después de tantas horas sin hablar con nadie, uno termina tomando malas decisiones solo por escuchar otra voz humana. Frené unos metros adelante. El hombre caminó lentamente hacia el tráiler. Cuando subió, sentí algo raro de inmediato. No olía a sudor, ni a humedad, ni a tierra. Olía como huele una carnicería vieja cuando se va la luz. Ese olor dulzón y podrido. No dijo buenas noches. No preguntó nada. Solo se sentó. Y cerró la puerta. Durante varios minutos manejamos sin hablar. Algo me incomodaba. No era solo el olor. Era él. No se movía. Ni siquiera parecía respirar. Solo miraba hacia el frente. Entonces noté algo peor. Su bolsa. Se movía. Muy poco. Pero se movía. Como si algo dentro se acomodara. Tragué saliva. Pensé que quizá llevaba un animal herido. Quise ignorarlo. Hasta que escuché el ruido. Un golpe húmedo. Suave. Como algo pesado chocando contra tela mojada. Miré de reojo. Él ya me estaba viendo. No parpadeaba. Sus ojos parecían hundidos. Negros. Cansados. Como alguien que llevaba semanas sin dormir. No mire, dijo. Solo eso. Su voz sonó áspera. Seca. Como piedras raspándose. No respondí. Pero empecé a sentir algo horrible en el estómago. El tipo volvió a mirar al frente. Pasaron otros 20 minutos. El silencio era insoportable. Ni siquiera tenía radio. Solo el motor. La carretera. Y aquel sonido ocasional dentro de la bolsa. Golpes pequeños. Movimientos lentos. Como algo tratando de acomodarse. Hasta que vi algo que todavía no puedo explicar. Una mano. Una mano humana. Pequeña. Asomándose apenas por el cierre mal cerrado. Sentí que el cuerpo se me congeló.
No grité. No hablé. Solo apreté el volante. Mi mente empezó a justificarlo todo. Tal vez era un maniquí. Tal vez estaba cansado. Tal vez estaba viendo mal. Entonces el hombre sonrió. Sin verme. Como si supiera exactamente lo que acababa de notar. Ya casi llegamos, murmuró. Pero jamás me había dicho a dónde iba. Ahí entendí algo horrible. Ese hombre no se había subido por casualidad. Sabía quién era yo. Sabía mi ruta. Y sabía hacia dónde me dirigía. El miedo me golpeó tan fuerte que casi pierdo el control del tráiler. Vi una desviación adelante y tomé una decisión desesperada. Le dije que algo sonaba mal en una llanta. Que tenía que revisar. No respondió. Solo tomó la bolsa. Y bajó. Cuando lo vi caminar hacia atrás del remolque, aceleré. Pisándolo todo. No me importó nada. Manejé casi 40 minutos sin detenerme. Temblando. Revisando los espejos. Hasta llegar a una gasolinera abierta. Ahí me calmé un poco. Pensé que todo había terminado. Hasta que bajé del tráiler. El encargado estaba fumando afuera. Me miró raro. Demasiado raro. Como si hubiera visto un fantasma. Me preguntó si viajaba solo. Le dije que sí. Entonces me señaló el lado del copiloto. Todavía recuerdo exactamente lo que dijo. Entonces, ¿quién viene sentado ahí? Sentí un frío tan fuerte que casi vomito. Volteé lentamente. El asiento estaba vacío. Pero el vidrio empañado tenía algo escrito desde adentro. Con dedos mojados. Una sola frase. Olvidaste la carga. Debajo del asiento encontré la bolsa. Pesaba demasiado. Y todavía se movía. No la abrí. Nunca la abrí. La dejé ahí mismo y llamé a la Guardia Nacional. Pero cuando llegaron, la bolsa estaba vacía. Completamente limpia. Como si jamás hubiera tenido nada. Solo encontraron algo en el fondo. Una fotografía vieja. Yo aparecía manejando mi tráiler. La imagen estaba fechada 2 semanas antes de esa noche. Y atrás tenía escrita una frase con tinta negra. El siguiente viaje ya es tuyo. El pasajero del kilómetro 203. Me llamo Esteban Ríos y llevo casi 20 años manejando tráiler. Si alguien me preguntara qué es lo peor de trabajar en carretera, seguramente diría que no son los asaltos, ni el sueño, ni las llantas reventadas. Lo peor es la noche, porque hay momentos en que uno empieza a sentir que la carretera tiene algo vivo, algo que observa. Esto pasó en 2019, cuando me mandaron un viaje desde el norte de Durango hasta una bodega cerca de Zacatecas. Era una ruta larga, pero sencilla. El problema empezó cuando cerraron parte de la carretera principal por un accidente y varios traileros nos desviamos por una ruta secundaria. Recuerdo perfectamente el frío de esa noche.
Era octubre y el aire parecía más pesado de lo normal. La radio apenas agarraba señal y el GPS se congelaba cada tanto. Aún así, seguí manejando. Ya estaba acostumbrado a los caminos raros. Cerca de las 2 de la mañana vi algo extraño. Un autobús viejo estaba detenido a un costado del camino. No tenía luces. No había nadie alrededor. Parecía abandonado desde hacía años. Pensé que alguien lo habría dejado ahí después de una falla mecánica. Lo raro era el lugar. No había pueblo cerca, ni gasolineras, ni siquiera casas. Seguí avanzando. Unos kilómetros después empecé a notar algo raro en el tablero. La aguja del combustible comenzó a moverse sola. Subía. Bajaba. Las luces interiores parpadeaban. Después el estéreo soltó un sonido horrible, como si alguien estuviera respirando directamente dentro de las bocinas. Lo apagué de inmediato. No soy un hombre miedoso, pero algo en mi cuerpo empezó a sentirse incómodo. Era esa sensación de cuando sabes que algo no está bien, aunque no puedas explicarlo. Quise distraerme tomando café del termo y fue entonces cuando miré el retrovisor derecho. Vi a alguien. Un hombre sentado atrás. Sentado en la litera. Inmóvil. Casi me salgo de la carretera. Giré el cuerpo y no había nadie. Volví a mirar el espejo. Seguía ahí. Un hombre alto, demasiado delgado, con una chamarra oscura y la cabeza inclinada hacia abajo. Me temblaron las manos. Frené de golpe en el acotamiento. Tomé una lámpara y revisé todo el camarote. Nada. Ni un alma. Las puertas estaban cerradas. No había forma de que alguien hubiera entrado. Quise convencerme de que era el cansancio. Volví a arrancar. 10 minutos después lo vi otra vez. Pero esta vez estaba más cerca. No atrás. Ahora iba sentado en el asiento del copiloto. No podía verle la cara. Solo tenía la cabeza baja y las manos apoyadas sobre las piernas. Las uñas eran largas, demasiado largas. No recuerdo haber sentido tanto miedo en mi vida. Ni siquiera grité. El cuerpo se me congeló. Lo único que hice fue acelerar. Apreté el volante tan fuerte que me dolieron los dedos. No volteé hacia el asiento. Solo lo miraba de reojo. Ahí seguía. Quieto. Sin moverse. Sin respirar. Hasta que escuché algo. Una voz. Muy baja. Ronca. Como si viniera desde muy lejos. No debiste detenerte. Sentí el estómago vacío. No volteé. No quise verlo. Seguí manejando mientras el miedo me subía por el pecho como si me estuviera ahogando. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo coche. Ni un tráiler. Nada. Entonces ocurrió algo peor. A lo lejos vi el mismo autobús viejo. El mismo. Detenido a un lado del camino. Pensé que estaba confundido. Era imposible.
Ya habían pasado más de 40 minutos desde la primera vez. No podía ser el mismo lugar. Cuando pasé junto a él sentí un olor horrible. Algo podrido. Como humedad encerrada por años. Y vi algo que todavía me cuesta trabajo contar. Había personas dentro. Quietas. Sentadas. Mirando hacia el frente. No se movían. No parpadeaban. Parecían maniquíes. O cadáveres. Pero lo peor fue ver al conductor. Tenía el rostro completamente negro, como quemado. Y estaba sonriendo. Aceleré. Ya ni siquiera pensaba. Solo quería salir de ahí. Fue entonces cuando el copiloto habló otra vez. Esta vez más fuerte. No debiste mirar. La puerta del lado derecho comenzó a vibrar sola. El seguro se botó. Y lentamente empezó a abrirse mientras el tráiler seguía en movimiento. Juro por mi vida que escuché pasos detrás de mí. Como si alguien caminara dentro del camarote. Miré el espejo. Ya no estaba el hombre del asiento. Ahora estaba parado atrás. Muy alto. Demasiado alto. La cabeza casi tocando el techo. Y pude verle la cara. No tenía ojos. Solo huecos negros. Y una sonrisa torcida, imposible. Casi pierdo el control. Por instinto recé. No soy muy creyente, pero recé como nunca. De pronto, el motor empezó a fallar. Las luces murieron. Todo quedó oscuro. Solo escuchaba mi respiración y el ruido de las llantas. Pensé que iba a morir. Pero entonces, de golpe, todo volvió. El motor rugió. Las luces regresaron. Y el camarote estaba vacío. Completamente vacío. Seguí manejando hasta llegar a una caseta. Ahí me bajé temblando. Un guardia me vio tan mal que me dio agua. Le conté por encima lo que había pasado. Cuando mencioné el autobús, se quedó callado. Demasiado callado. Después me preguntó exactamente dónde lo había visto. Le dije el kilómetro. El hombre tragó saliva. Y me contó algo que me dejó peor. 5 años antes, un autobús de pasajeros había caído a un barranco cerca de esa ruta. Murieron todos. Nunca encontraron a uno de los pasajeros. Un hombre que, según sobrevivientes antes de morir, caminaba por el pasillo del autobús mientras todos gritaban. Un hombre muy alto. Muy delgado. Que no aparecía en ninguna lista de pasajeros. Hasta hoy sigo manejando. Pero desde esa noche jamás vuelvo a detenerme cuando veo un vehículo viejo a mitad de la nada. Porque hace apenas 3 meses, manejando por Coahuila, vi algo estacionado junto a la carretera. Era un autobús. Viejo. Sin luces. Y había alguien sentado del lado del copiloto de mi tráiler, antes de que yo siquiera lo volteara a ver.